Hubo un hombre que curiosamente fue capaz de decantar la batalla en favor de Inglaterra en ambos frentes, la guerra y el origen de este filete. Estás a punto de degustar Receta Mesa, un podcast en el cual mi esposo y yo ponemos la mesa para reseñar un platillo. Escaldamos la preparación, amasamos el origen, sazonamos con datos curiosos y servimos una historia como guarnición. Todo esto batido con una pizca de humor blanco. Pero si se nos pasa de calor, quizás se ponga muy negro. Bienvenidos aprendices. Nosotros somos sus anfitriones, Miguel Mesa y mi marida, Carencia Leal. No somos chefs profesionales, pero nos gusta tomar recetas en internet y tratar de replicarlas en casa. Hoy, ingenuamente, vamos a tratar de enseñarles cómo preparar un platillo que resulta complicado incluso para chefs profesionales. El filete Wellington. ¡Yay! ¡Qué miedo! ¿Cómo estás, chiquis? ¿Cómo te has sentido en estos 5 episodios? Fine. Very good. Todavía no llegamos al límite. Todos dicen que los creadores se rinden en el 7º episodio. Santa Marta. Yo ya tengo 11 escritos. Si esto se acaba es por causas de fuerza mayor. ¿Porque explotó el filete Wellington? Porque explotó el popo. Algo así. Algo de realmente de fuerza mayor. Bueno. El filete Wellington es un trozo de lomo de res o solomillo con forma de tronco, cubierto con setas y jamón serrano, envuelto en pasta de hojaldre y finalmente horneado. Como ya dije, es muy complicado preparar este platillo. Yo no lo he intentado. He querido, pero me falta. Tu receta me gusta más porque leí otras y no. Llevaban paté de fragua. Ahorita vas a ver por qué llevan foie gras. Vas a ver por qué llevan foie gras. Lleva muchos pasos y se necesitan habilidades tanto de cocinero como de repostero para lograr la combinación del término correcto de la carne con el cocimiento correcto del hojaldre. Por estas razones es muy probable que no nos quede a la primera, a la segunda o a la N iteración. Puede que nunca les quede. Pero mientras les queden los huevitos con aceite y jamón, todo bien. ¡Y jamón! Como menciona el chef y editor de la revista Cooks Illustrated, Steve Dunn, de todas las recetas que he desarrollado, ninguna me ha enorgullecido tanto como el filete Wellington. Puedo decir que estaba intimidado al principio. Los ingredientes son caros, hay muchos componentes a considerar y el éxito de este platillo es elusivo. Este filete es el platillo insignia del chef Gordon Ramsay, mi ídolo, quien lo hizo famoso en su show Hell's Kitchen, donde desde el 2005 podemos ver cómo cocineros experimentados echan a perder este platillo muy a menudo, dejándolo crudo, cociendo lo demás, o incluso quemando el hojaldre. Según el chef escocés, porque le caga que le digan que es inglés, en todo caso puedes decir que es británico, ahí se aplica para toda la comunidad. La clave para lograr un horneado exitoso es el armado, que la forma del filete quede simétrica y las capas uniformes. Esto es porque lo vamos a enrollar varias veces. Vamos a ver a continuación la receta de Ramsay. Esta es una adaptación británica y queda mejor con nuestra guarnición. Ya entendí. Ingredientes no son muchos, la verdad no son muchos, pero un filete de ternera de 400 gramos, aceite de oliva, 500 gramos de setas, una rama de tomillo fresco, 500 gramos de pasta de hojaldre, 8 rebanadas de jamón serrano, 2 yemas de huevo batidas con una cucharadita de agua y una pizca de sal, ajo, sal de grano y pimienta fresca. La preparación es todo. Wow. Sazonamos el filete con sal y pimienta y lo sellamos en el sartén con aceite de oliva. Sellar no es poner un sello postal. Sellar es tener el aceite muy caliente y poner la carne ahí para que quede cocido solo el exterior, para que los jugos no se escapen.
Después lo barnizamos con mostaza inglesa y lo dejamos reposar. La mostaza inglesa no la puse en los ingredientes, ¿verdad? No. Ese fue mi error, ok. Faltaba la mostaza inglesa. Ya ves, equivocándote ya desde la... Es un platillo de éxito elusivo hasta para chefs profesionales. Ahora preparamos la duxelle. ¿Qué es la duxelle? La duxelle es una guarnición de origen francés que no es más que un picadillo de setas con un nombre elegante. Qué elegancia. Todos elegantes esos güeyes. Colocamos las setas, un diente de ajo finamente picado, sal y pimienta en un procesador de alimentos y picamos. O lo picamos a mano si no tenemos procesador de alimentos. Esta mezcla la cocinamos en un sartén sin aceite. Las setas liberarán poco a poco toda el agua que contienen. Cuando esto suceda, agregamos las hojas del tomillo y dejamos en el fuego hasta que toda el agua se haya evaporado. Para armar el Wellington, colocamos un poco de plástico autoadherible o playo, no sé cómo lo conozcan, sobre la mesa. Yo siento como huelen las setas. A mí no me gustan, pero siento el olor. Bueno, a mí sí me gustan, huelen rico. Perdón. ¿Te quedaste en qué playa vamos? Sobre el plástico. Ajá. No, bueno, primero colocamos el plástico y ponemos las rebanadas de jamón serrano, ligeramente traslapadas. Luego esparcimos la duxelle en una capa delgada y uniforme. Luego colocamos el filete y enrollamos todo de la forma más uniforme y firme que podamos, cuidando que el jamón cubra completamente el filete. Como un sushi. Sí, el video de Ramsay es muy explicativo. Pero bueno, dejamos reposar en el refrigerador por unos 15 minutos. ¿Un poquito? No es para que agarre en el congelador, perdón. Nuevamente colocamos plástico autoadherible en nuestra mesa y ahora colocamos el hojaldre. Sobre este colocamos el filete y lo volvemos a enrollar para darle forma del cilindro y lo volvemos a apretar y lo volvemos a fijar. Lo metemos otros 5 minutos al congelador. Y cuando lo sacamos, retiramos el plástico y lo barnizamos con clara de huevo para que agarre ese tostadito bonito en la cubierta. Horneamos a 200 grados centígrados por 35 minutos. Y después de sacarlo del horno, dejamos reposar por lo menos 10 minutos para que la carne reabsorba sus jugos. Y listo, ya tenemos un filete Wellington listo. Uno de los platillos más complicados del mundo. Sí, claro. Sí. Bueno, lo tenemos listo o quemado o crudo. Pero el ya lo filete tenemos. Wellington es crudo por dentro. Es un término medio. No, es casi crudo. No. Si le digo eso a Ramsay, me corre de su cocina. O sea, es rosa. Ramsay te vería el gorro y te corre de su cocina. O sea, el centro del filete debe estar rosa. Okay. Sí. Y a continuación les ofrecemos el maridaje para esta receta. Hola, yo soy la marida, la pinche marida. La pinche porque estoy aprendiendo. Y el maridaje perfecto para un filete Wellington es el vino Oporto. Sí. Bueno, vinos tintos, ¿no? Yo siempre te sugiero el maridaje. Y ahora que te lea la guarnición vas a ver por qué te pedí el Oporto. Ok. Yo quería una oportunidad. Ya. El vino Oporto es un vino portugués. Ajá. Que significa vino do Porto. O también conocido como simplemente Oporto. Porto o Porto. Uh-huh. Y pertenece al género de vinos conocidos como vinos fortificados. Un vino fortificado, fortalecido o generoso es aquel vino que en su proceso de elaboración incorpora procesos especiales para aumentar su estabilidad y aumentar la graduación alcohólica, sin perder por ello la condición derivada del 100% de la uva. O sea, es un vino alterado. Pero potenciado, diría yo. Bueno, potenciado, sí. Uh-huh. Los vinos fortificados tienen una gradación alcohólica comprendida desde los 15 hasta los 22 grados.
Es un vino fuerte, pero a mí me encanta. Yo no soy muy fan de los vinos, honestamente. Aunque, espérate, como leí que podía sentirse más afrutado, a lo mejor me gusta. ¿Ya no lo probaste? Bueno, ahí tenemos un Oporto Ferreira. No, porque eres un envidioso. Perrón. Haré la prueba. Sepanse, amigos, que yo soy bien especialita con la comida. Y no porque sea mamona exigente de paladar. Más bien soy muy simple. Y bueno, deben saber que estos vinos nacieron en los siglos XVII, XVI y XVII, como producto de la adición del aguardiente al vino cuando está en proceso de fermentación. Ajá. De este modo se consigue una estabilización. Ajá. ¿Hasta cuándo? Repito. De este modo se consigue la estabilización del vino, logrando que un vino que resistía variantes temperaturas y humedades a lo largo del trayecto marítimo del comercio que la época imponía. O sea, desde el siglo. Por eso lo hicieron, o sea, sí. Para que aguantara porque... los trayectos. Porque los vinos van adquiriendo un sabor de la barrica en la que están, etcétera. Sí, sobre todo, sí, porque bueno, los portugueses pues eran navegantes expertos y no es lo mismo tener un vino en una barrica en una cava que en un barco en el Caribe. Sí, tiene toda la lógica del mundo. Ok. Bueno, mira. También dice que obviamente, como dije, el vino de Porto se produce en los viñedos de la región vitícola. Lo bueno es que lo pegué y no lo escribí porque si no. Vitícola del Alto Duero, en Portugal, como dije. Antes del siglo XVII, esta región era conocida por sus vinos tintos y blancos, aunque eran poco consumidos fuera de Inglaterra. En 1678, Inglaterra y Francia entraron en guerra, ocasionando escasez de vino en el Reino Británico, y para hacer frente a la escasez, Inglaterra recurrió a vinos de Portugal. Y pues ahí nacieron los vinos de Portugal. Portugal le pichaba la peda a los británicos. Ajá. Porque eran cuatitos. Como te decía, esto se hizo en un valle que se llama Douro. Bueno, ¿no? Se comenzó a hacer popular en Gran Bretaña y era porque, pues, como dijimos, el vino francés era escaso e inexistente. Hay otra versión que dice que el origen del vino de Oporto se conoce, que ahora se conoce como Oporto. Dice que en 1678 los comerciantes de Liverpool adoptaron una técnica utilizada en un monasterio para modificar el vino, y que esta técnica consiste en añadir brandy al vino durante la fermentación, interrumpiendo el proceso. Entonces son dos creencias. Y bueno, que se supone que si le añaden brandy al vino, este vino puede tener un contenido de alcohol de más de 25 grados. Ajá. O sea, más que el primero. Ya está como que rayando en el licor, ¿no? Bueno, pues sí. Y deja un sabor más dulce debido a que el azúcar no se terminó de fermentar. Es lo que te decía, tal vez ese me guste más porque está más dulce, ¿no? No se siente tan seco. Sí, está muy, muy consistente. Parece como si estuvieras probando como con la consistencia de una salsa de soya más que de un vino. Es espeso, así, pesado, no sé. Pero una salsa de soya es como salada, ¿no? Bueno, solo la consistencia de la salsa de soya. Sí. Bueno, mira. Estos vinos se hacen en unos viñedos. Están a 100 kilómetros de Oporto. O sea, están bien lejos. Están en unas terrazas muy escarpadas que han sido usadas con el mismo fin vitícola desde hace más de 2000 años.
el valle tiene una geografía intrincada que ¿cómo se llama? Que es decir, ¿qué? No pueden entrar máquinas, no. O sea, tratan de industrializarla, pero no pueden. Pues... O sea, lo hacen rústico. Uh-huh. Desprenden las uvas manualmente, después las llevan en los hombros, o sea, típico así videíto. Igual que hace 2000 años lo hacen. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Y la tratan de industrializar, pero pues fue imposible. Pero entonces, porque fue imposible. Fue imposible, primero pues por cómo están los valles escarpados. Busquen una foto, están bien bonitos, bien bonitos los viñedos. Si los ponemos en los tentempiés. Y entonces yo también decía, no, ni madres, no metan ¿cómo se llama? Industria. Pues luego esos productos así pues que se elaboran todavía de la forma tradicional son más apreciados y más caros. Exactamente, por eso esos vinos son especiales. Y tan bonita está la zona y tan cuidada o tan tradicional es el proceso de hacer el vino, que esta zona es protegida por la UNESCO. Está considerada Patrimonio Nacional de la Humanidad. Ay. ¿Cómo ves? Uh-huh. Te voy a decir por qué otra cosa también está considerado el Patrimonio Nacional de la Humanidad. No nada más por sus verdes valles y sus grandes uvas y su tradicional Oporto. Pero bueno, ese fue mi maridaje. ¿Hasta cuando como? ¿Eso me lo vas a decir hasta los datos curiosos? Sí. Bueno, ok. Y a continuación, los datos curiosos. Ay, no digas. No. No. A continuación les voy a platicar un poquito de la receta original. El filete de ternera envuelta en pan es todo un clásico y un favorito de la cocina europea. Al parecer esta receta fue creada en Francia, donde se le llamaba filet de bœuf en croûte o filete de ternera en costra, refiriéndose a que está cubierto con pan. Los franceses usaban pan brioche, diferente al hojaldre. El brioche es como un bollo de hamburguesa, más o menos. Y cubrían el filete con foie gras, o sea, hígado de pato, y duxelle, que es la pasta de setas. Cuando los ingleses lo adoptaron, también lo modificaron, tratando de quitarle cualquier rastro de identidad francesa. Por eso quitaron el foie gras y envolvieron el filete en hojaldre. Yo haría lo mismo, o sea, guacala con el foie gras. Creo que es el único acierto que han hecho los ingleses con su cocina. Pero bueno, a continuación ofrecemos una orden de datos curiosos. Orden de datos curiosos. Dato curioso número 1 es que en Porto, o cerca de Porto, hay un parque arqueológico que se llama del Valle de Coa. Y su descubrimiento data del 1991, cuando por motivo de la construcción de una presa hidroeléctrica se prospectó la zona arqueológicamente. Y porque también quieren industrializar el vino. En este valle encontraron más de 1 millar de representaciones grabadas del Paleolítico Superior, grabadas en madera y en piedra, donde aparecen caballos, burros, cabras, monteses y ciervos, entre otras especies, además de un montón de símbolos y trazos no figurativos. O sea, como que alguien agarró y se puso ahí a contar la historia. La mayoría de los grabados han sido realizados sobre afloramientos verticales de roca. Aparecen también manifestaciones de la prehistoria reciente, del neolítico y edades de los metales, y antropomorfas y trazos de incierta representación. O sea, alguien los aliens.
¿no? A colorear Uh-huh. piedras, bueno, a dibujar sobre las piedras. Uh-huh. Y, sí. O sea, leí que la última persona fue como el hijo de un herrero y como que contó la historia del hijo del herrero, ¿ves? Era el diseñador gráfico ahí. Algo así. Y entonces, obviamente, como hay un chingo de información ahí del paleolítico y todo, patrimonio cultural de la humanidad. Órale. Pues menos lo tocas. Sí, pues sí. ¿Cómo ves? Desde ahí. Dato curioso número 2. 2. Oporto, bueno, ¿sabías tú que Oporto fue española durante 60 años? No, bueno, no. Esa es una de las curiosidades más increíbles que nadie sabía. Pues resulta que entre los años 1580 y 1640, Felipe II de España también fue Felipe I de Portugal. Ajá. Y Oporto. 1580 y 1640. Ah, caray. Ajá. Bueno, pues en un lado era Felipe II y en otro era Felipe I. Y Oporto vivió 60 años de ocupación por parte de la corona española, que en la práctica se traducía solo en el pago de los impuestos. Ajá. Y es que las grandes tropas españolas comandadas por Sancho Dávila aprovecharon el caos de la guerra de sucesión portuguesa para conquistar la ciudad. Yo pensé que se me hacía más probable que hubiera sido parte de España cuando andaban con todo el desmadre de la Reconquista. Pero sí, bueno, es que Europa ha andado en desmadre siempre. No importa cuándo lean esto. Guerra en Europa, no importa cuándo lean esto. Uh-huh. Bueno, el chiste es que traté de hacer los datos curiosos del filete o del vino, pero no encontré mucha información. Bueno, ya, porque este es mi podcast, chingue su madre, y yo puedo dar los datos curiosos que yo quiera. ¿Oíste, Google Home? ¿Oíste la de los datos curiosos? Ahorita te responde. No sirve para otra cosa, pero ahorita nos va a interrumpir. Sí. Pinche mona. Racista y ¿qué dijimos que era? Misógina. Y misógina. O sea, punto intermedio. Hoy hubo este día que se está grabando este podcast, Google puso un doodle de Eunice Newton. Y decía que celebraban su 200 no sé qué aniversario de nacimiento, natalicio. Y dije, pues quién chingados es Eunice Newton. Y fue la que descubrió el efecto invernadero. Pero, pues, mujer, nunca le hicieron caso. Sí, no. Muy común. El chiste es que yo supuse que si Google decía que Eunice Newton fue la descubridora, la pionera en hablar sobre el efecto invernadero, iba a saber quién es Eunice Newton. Y mi pregunta fue, ok, Google, lo digo despacito para que no me oiga. ¿Quién fue Eunice Newton? Y me dice, no te entiendo nada. Y le digo, bueno, ¿quién descubrió el efecto invernadero? Y me saca un pinche nombre todo culero de hombre. O sea, y yo, perdón. ¿Quién es ese vato? Que no se supone que la que descubrió el efecto invernadero fue Eunice. Y le vuelvo a preguntar, ¿quién descubrió el efecto? Y me vuelve a decir el nombre del vato. Y le pregunto, ¿quién fue Eunice Newton? Dime quién fue Eunice Newton. Y me sale, Isaac Newton fue un filósofo y no sé qué. Yo, chingada madre, ¿quién fue Eunice Newton? Y me vuelve a decir, no te entiendo nada. Entonces, pues ya, me emputé porque dije, pinche Google racista. ¿Por qué hacen un doodle y no saben ni qué pedo? Luego le empecé a preguntar cosas de otras mujeres y me salían con lo mismo. Me respondía con nombres de hombres. Entonces, todavía se atreve a decirme que si quiero un dato curioso de no sé qué madre. Güey, la de los datos curiosos soy yo.
¿Entendido? Sí, es cierto. Sí. Y todavía me dice, le digo que le dijimos que todo lo estaba haciendo mal y dice, lamento que sientas eso. Y yo, ¿tienes sentimientos? No, tengo emociones. Y yo, la emoción es un lamento y el lamento es una emoción. Y dice que sí. Y yo, ¿y lamentarías perdernos como clientes? Y me vuelvo a decir, no te entiendo nada. Porque aquí está el espíritu. No te entiendo nada. No te entiendo nada. Bueno, ya sé que no les importa, pero así fue como llegué a la conclusión de que es racista, misógino y ignorante. Ignorante. Uh-huh. Y que quede claro, de los datos curiosos soy yo. Así que como soy yo, chingue su madre, que no tenga nada que ver. Pero yo voy a dar mis datos curiosos. Número 3. Dato curioso número 3. A los ciudadanos de Porto o portoenses se les conoce como tripeiros. ¿Por qué? Y yo dije, ¿qué? Bueno, según cuenta la leyenda, estoy leyendo horrible. Según cuenta la leyenda, el infante Enrique, nacido en Oporto, preparaba una flota en el río Duero para emprender la conquista de pinche Colonia X, Ceuta. Bueno, durante este periodo la gente de Oporto, incansable y servicial, donó toda la carne que había para que se la llevaran a los barcos. Uh-huh. Porque sí, eran los que te iban a aguantar. Sí. Entonces se quedaron con solo las tripas. Y por eso se les llama tripeiras. Desde entonces los ciudadanos de Porto son conocidos como tripeiros. Ay. Y de ahí aprendieron a preparar la tripa bien tostadita. Saco por conclusión que... Sí. Ya me aburrí sola. ¿O no? No bueno, sé. Olvídalo. Bueno, el chiste es que en ese entonces no tenían ni en qué caerse muertos. Solamente las tripas. Y ahora resulta que es muy habitual encontrar tripas a moda do Porto en todos los restaurantes tradicionales de la ciudad. Y eso sí, hasta como una comida como gourmet. Tú puedes ir a los restaurantes y la especialidad clásica es las tripas. Imagínate que un día lleguemos a Oporto, ¿qué vas a comer? No, pues nada. Es decir, me da un filete Wellington, pero bien cocido. Y yo voy a decir, bueno, yo solamente me como los de arriba, el pancito, el hojaldre. Entonces solo así estaré flaca, ¿ves? Ya. Hicieron de tripas corazón. Sí. Ay, qué bonito, sí, imagínate. Pusieron su corazón, entregaron toda la carne para... Sí. Ay, qué bonito, a lo mejor de ahí viene esa expresión. ¿Quién sabe? Ok. Ay, no sé por qué siempre tengo ganas de decir punto número 4. ¿Te acuerdas de Adal Ramones? Sí. Pero es dato curioso número 4. Este sí es del filete Wellington. Uh-huh. Y me puse este suéter, que según yo es tipo navideño, uh-huh, porque el filete Wellington es el más cocinado comúnmente. Bueno, o sea, la gente se lo agarra de que es típico de Navidad. Ajá. Como es muy complejo de cocinar, como ya dijimos. Sí. Como este filete es complejo de cocinar, también hay quien lo reserva únicamente para las fechas importantes. Y ¿por qué? Se podría decir que es porque el filete se hizo famoso gracias a la cocinera de televisión estadounidense Julia Child. Ajá. El episodio donde Child enseñó a cocinar su filete res Wellington salió al aire un 1 de enero de 1965.
Los norteamericanos vieron pues esta receta y trataron de replicarla en putiza. Y pues rápidamente se incorporó a la lista de platos navideños fuertes. Órale. De hecho, la receta que les leí de Gordon Ramsay es de un especial navideño de Ramsay. Ajá, o sea, imagínate. Alguien dijo, es complicado y es para ocasiones especiales porque no es tan fácil de hacer. Navidad, chingue su madre. Bueno, el chiste es que esta bata, además de de su libro que se llama El arte de la cocina francesa, que fue un bestseller en algunos libros y revistas, no, más bien, no además. Gracias a esta receta de cocina, su libro fue nominado bestseller. Sí. Hoy estoy muy Sammy, ¿no? Pero me entendieron. El chiste es que por eso me puse este suéter, porque Navidad. Ah. Sí, aquí no es común. Bueno, aquí en México no. En México es pavo. Ajá. Y de hecho en ese especial navideño Ramsay se avienta el Wellington, el pavo y otra cosa. Una cosa que también preparé una vez, que era algo de peras. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pues, ¿qué esperas? Sí, ¿verdad? No, ya. Ya se me fue, pero bueno. Ese especial de Ramsay lo pueden checar ahí en YouTube. ¿Y? Campanitas del quinto dato. A continuación viene el quinto dato curioso con la campanita que me regaló mi compadre. Mi compadre David. Quinto dato curioso. Como ya escuchamos, tanto ingleses como franceses se atribuyen la creación de este platillo. Y este dilema durante los tiempos del Imperio Napoleónico era toda una afrenta. Aunque con una guerra en proceso había asuntos más importantes que atender que la procedencia del platillo. Pero así como en la preparación del filete hay que atender a varios frentes, hubo un hombre que curiosamente fue capaz de decantar la batalla en favor de Inglaterra en ambos frentes, la guerra y el origen de este filete. Este caballero fue Sir Arthur Wellesley. A ver, recétame. La guarnición es Arthur Wellesley y el asedio de Badajoz. ¿Badajoz? ¿Badajoz? Oye, a ver. Badajoz, ¿no? Badajoz. Sí, porque termina con Z. Si fuera Badajoz, tendría que llevar acento. No, sí es Badajoz. Badajoz. No lleva acento en la O, Badajoz. Y si fuera Badajoz. Badajoz. Ya se me olvidó hablar español. No, sí es Badajoz, porque termina en Z. Si terminara en S, tendría que llevar acento, pero como no lleva acento, es Badajoz. Ok, repitamos así otra vez. Arthur Wellesley y el asedio de Badajoz. Sir Arthur Wellesley fue un militar, político y estadista británico de origen irlandés. Además de ostentar varios títulos nobiliarios, este era un niño de ¿cómo les dicen? Nació en cuna de oro. Llegó a ser primer ministro del Reino Unido. Y como militar llegó al grado de comandante en jefe del ejército británico. Su participación fue decisiva para derrotar a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, dando así el tiro de gracia a los esfuerzos del francés por apoderarse de toda Europa. Wellesley nació el 1 de mayo de 1769 en Dublín, Irlanda. Era parte de una familia noble y fue educado en escuelas de Londres y Bruselas. Sin embargo, su padre murió cuando él era un adolescente, y esto dejó sin dinero a su familia. Arthur en ese tiempo no destacaba en nada, y su madre, Anne, estaba tan preocupada por su ociosidad que decía, no sé qué haré con mi torpe hijo. O sea, como ahorita, ¿no? Pues sí, era un niño ahí, niño mimado, ¿no? Cuando Arthur tenía 18 años, a petición de su madre, su hermano Richard le consiguió una plaza como segundo teniente de infantería y continuó su educación en la escuela militar de Angers, Francia,
una de las más prestigiosas, donde se convirtió en un gran jinete y aprendió francés. Rápidamente subió de rango comprando sus puestos, práctica que desde esos tiempos era muy común e incluso era aceptada, y después entró a la política. Ajá. A sus 22 años quedó flechado de una joven noble, Kitty Pakenham, a quien le propuso matrimonio. Sin embargo, fue rechazado por el hermano de la joven, quien consideraba a Wesley como un hombre muy joven, muy endeudado y con muy malas perspectivas. Entonces Kitty lo rechazó y le dijo: "Eres un gato". Y Arthur le respondió: "Hello, Kitty". Perdón. Hello, Kitty. Aunque tenía trabajo en el Congreso. Hijo, sí soy un gato. ¿Qué te importa? Sí. Soy un gato, pero no sé ya. Aunque tenía trabajo en el Congreso, en ese momento Arthur aspiraba a ser músico. Ah, perro. Sin embargo, devastado. Ay, perdón. Ay, miau. Ay, miau. Ay, gato. Sin embargo, devastado por el rechazo de su propuesta matrimonial, quemó sus violines, literal, y se decidió a seguir una carrera militar en forma. En 1793 compró su título de mayor y tan solo unos meses después compró su título de teniente coronel con ayuda de un préstamo de su hermano. Como podemos ver, efectivamente seguía siendo un hombre muy joven y muy endeudado. Pero ahora ya tenía clara su perspectiva. Carlos Salinas de Gortari. Perdón. Su primera campaña fue un desastre. Sí. Comenzó desde abajo, por eso viajó a Países Bajos, donde solo pudo ayudar a la retirada del duque de York, que había perdido su batalla contra los franceses de forma estrepitosa. Vio de primera mano cómo la mala organización y la mala planeación habían condenado los esfuerzos del ejército inglés desde el principio, e incluso mencionó: al menos aprendí lo que no se debe de hacer, y eso siempre es una lección valiosa. Después de su bautizo de fuego, fue asignado a la India, donde ayudó a defender la política imperialista británica. Durante su estancia en Asia, en un momento de debilidad, cuando él y su hermano decidieron autonombrarse gobernadores, cambiaron la forma de escribir su apellido. Era Wesley, es Wesley, como nosotros lo pronunciaríamos. Era muy irlandés, lo cambió a Wellesley. Wellesley. Más británico. No sé, es Wellesley o Wellesley. Pero es más británico porque sabemos que los nombres británicos omiten un montón de letras, como Leicester, que se pronuncia Leicester, o Worcestershire, que se escribe Worcestershire. En este punto cabe aclarar que la vida y carrera militar de Arthur Wesley son muy extensas y no vamos a andar en ella. Esa es chamba de especialistas, como Chismes de Historia y Ciencia, aunque siempre recurro a ellos, pero pues es que la neta sí se... Y sí les falta un episodio de este cabrón, o 3. Su carrera militar, le aventaron 3 a Napoleón. Este güey era el enemigo directo de Napoleón. Espérate. No presiones. Sí, además San Fernando va a hablar eventualmente como en 20 capítulos. No sé, supongo. Su carrera militar fue poco menos que excelsa, pero nosotros vamos a contar una historia desastrosa y sangrienta, como nos gustan. Vaya, Sakure. Aclarado esto, estamos listos para saltarnos los 10 años que estuvo Arthur en India. ¿No que no te gusta el filete crudo, morra? ¿Te gusta harto la sangre? Me gusta ver la sangre. No me gusta ver la sangre. Pero olvídalo. El morbo. A sus 37 años regresó a Inglaterra para comenzar su carrera política. Mencionó... Ya mayor. Sí, mencionó que sus años de servicio en India ya eran suficientes como para que se le permitiera regresar a su patria. Sin embargo, el campo de batalla era su elemento, y en cuanto comenzó la guerra contra Dinamarca, dejó sus deberes políticos y comandó una brigada de infantería, hasta que obtuvo la rendición danesa. ¡Ay, miau! A su regreso, retomó su puesto en las cámaras.
Pero el gusto le duró poco. En 1808 se preparaba para atacar las colonias españolas en Sudamérica, como refuerzo de Francisco de Miranda. Pero en lugar de eso, fue enviado a las costas de Portugal para proteger la frontera del país luso. Un encargo que resultaba más apremiante para los británicos. Para cuando Arthur llegó a Gibraltar para iniciar su incursión, España estaba prácticamente tomada por Francia. Era como la Duxelle esparciéndose uniformemente sobre el jamón serrano. Según el historiador Robin Neylands, Wellesley... Perdón, es que no puedo evitar cada que dices Duxelle. Suena delicioso, ¿no? Como si fuera... riquísimo y... ¿Cómo decir que odio las setas? Pero así ya todas secas, pues sí cambian bastante su sabor. Perdón por interrumpir. Según el historiador Robin Neylands, Wellesley para ese tiempo había adquirido la experiencia en la que sustentó su éxito. Gozaba de influencia política y sabía de la necesidad de mantener el apoyo en casa. Sobre todo, había adquirido una clara idea de cómo se debía pelear y ganar una campaña, fijándose objetivos alcanzables y confiando en su propia fuerza y habilidad. ¡Ay, miau! O sea, este güey era el... Sí. Se compró todos sus títulos y lo que quieran. Pero sonaba coherente el vato. Pero eso se la sabía. ¿Sí? Este güey era el Cristiano Ronaldo de la época. Sí. ¿Por qué, no te has preguntado, por qué comparo a un héroe británico con otro portugués? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro maridaje fue Oporto, un vino portugués? ¿Por qué el ejército británico estaba defendiendo la frontera entre Portugal y España del Imperio francés, en lugar de correr a Sudamérica a ver qué le podían robar a la debilitada corona española? No, ¿por qué? Hay dos razones principales. La primera es que había una alianza luso-británica, un tratado de apoyo comercial y militar firmado por Portugal e Inglaterra desde 1373, que en una de sus cláusulas, palabras más, palabras menos, decía que mi barrio me respalda. Entonces, si te metes con Portugal, Francia le entra a los madrazos. Francia. Inglaterra le entra a los madrazos. Y al revés. Estaban peleando con Francia, ¿no? Estaban peleando contra Francia. La segunda razón es que el avance de Napoleón se veía imparable. Y no era descabellado pensar que, en cuanto el emperador francés conquistara Portugal, Inglaterra sería su próximo blanco. Sí. Entonces, en lugar de esperar la invasión, decidieron atacar al enemigo con apoyo del ejército portugués y en territorio ajeno. Sí. El avance de Wellesley fue el esperado. Rápidamente ganó 2 batallas en Roliça y Vilmeiro, pero inmediatamente fue sustituido por una cuestión insólita. Después de derrotar a un general francés, sus tropas estaban acorraladas y sin posibilidad de escape. Arthur pretendía cortarles la retirada, pero un político anciano, Hugh de Olympia, con más ganas de negociar que de pelear, acordó la Convención de Sintra, por medio de la cual los británicos permitieron la retirada de soldados franceses en barco, con todo su equipo y bienes personales que pudieron haber incluido objetos saqueados a Portugal. Esto fue visto como una vergüenza en el Reino Unido. Pues sí, o sea, güey. Sí. Es neta. Ya que no entendían cómo una derrota absoluta para el ejército francés se había convertido en una fuga. En un principio Wellesley fue culpado del incidente, sin embargo, de Olympia fue finalmente el único responsable por este ridículo histórico. Arthur fue rápidamente exonerado y regresado al campo de batalla para así armar el contraataque británico en Francia. La misión de Wellesley era tomar el control de la frontera entre España y Portugal. Para conseguir su meta había 2 ciudades relevantes, Rodrigo y Badajoz. Esta última de especial importancia por ser una fortaleza amurallada. Para los franceses, sin dominar este bastión, la conquista de Portugal no tenía posibilidades de éxito. Para los británicos, su control permitía el paso de sus ejércitos a la península ibérica y añadía el componente simbólico de dominar la ciudad fronteriza más sobresaliente. Badajoz era una ciudad amurallada, tomarla no era fácil. Se necesitaban días o semanas de un asedio tan constante que cualquiera que fuese el resultado, ambas partes terminaban muy debilitadas por la batalla. Esto quedó demostrado en 1811, cuando los franceses tomaron la ciudad después de un asedio que se extendió desde el 26 de enero hasta el 10 de marzo. ¿Más de un mes? 2 meses casi. Sí.
Durante ese mismo año, el ejército de Wellington Wellesley trató de recuperar la ciudad en 2 ocasiones, sin éxito. Pero en enero de 1812 las condiciones cambiaron. Por un lado, los británicos proporcionaron los recursos necesarios para lograr el objetivo, y en el otro frente, de forma totalmente inesperada, Napoleón requirió varios regimientos de caballería e infantería para reforzar su incursión en Rusia. No ataca Rusia. No ataca Rusia en invierno, eso dice. Es una regla de la guerra europea. Esto les dio una superioridad numérica abrumadora a los ingleses, que preparaban un ejército de 25,000 hombres contra solo 5,000 franceses, atrincherados dentro de las murallas de Badajoz, y peor aún, conviviendo con una población española desgastada y descontenta después de haber resistido 3 asedios en el transcurso de un año. Eso fue una diversión. Estos son los ingredientes para preparar el asedio más grotesco de esta guerra. 25,000 efectivos británicos y portugueses cansados y enfurecidos por la larga batalla, 5,000 franceses acorralados y un pueblo español harto de las invasiones. Calentamos todo esto con un asedio de varias semanas a fuego alto y no lo dejamos reposar. En marzo de 1812 comenzó el asedio con disparos de cañones. Wellesley era consciente de la ventaja numérica que tenía y quizá podría haber tomado la ciudad por la fuerza en unos pocos días, evitando fatigas y cuantiosas pérdidas a sus tropas. Pero después de haber sido derrotado en 2 asedios previos, estaba herido en su orgullo y quería obligar al enemigo a someterse. No buscó conferencias con el gobernador ni ofreció ningún tipo de reconciliación. Quería un asedio que pasara a la historia, y vaya que lo logró. La fecha fatídica llegó el 6 de abril de 1812. A las 10 de la noche. Después de 21 días de asedio, los cañones cayeron. Mire, mi mano sin fuerza cayó en mi copa sin darme cuenta. Cálmate tú, Napoleón. No, ese es de José Alfredo. ¿Cuál cantaba Napoleón? ¿Cantaba? Todavía no se muere. ¿No? No se canta la de y se marchó. No, mi amor, ese es José Luis Perales. Napoleón es el de abre tus brazos fuertes a la vida. 25,000 portugueses te caerán. Sí. 25,000 ingleses y portugueses. Se aventaron 21 días aventando cañonazos todo el día. Decían que la gente ya estaba, deja tú de los daños que causaban, estaban aturdidos. Uy, ya me rindo, me rindo ellos. No queremos que te rindas. Sí. Vamos a encañonarlos hasta acabar. Que exploten. Ajá. El 6 de abril a las 10 de la noche se abrió una brecha en los muros, y lo que venía a continuación era el asalto de las tropas. Era común que una ciudad rodeada se rindiera en cuanto una de sus murallas caía, sobre todo con tal diferencia entre el número de tropas, pero los franceses no se rindieron. La infantería británica avanzó hacia las brechas con escaleras y otras herramientas para escalar la muralla. En pocos segundos, los franceses contuvieron el avance, arrojando una letal lluvia de fuego de mosquete, complementada con granadas, piedras, barriles de pólvora y fardos llenos de heno ardiendo para proporcionar luz. Fue una enorme carnicería, llena de escenas horribles provocadas por las explosiones, que convirtieron las fosas en un volcán apocalíptico, del cual erupcionaba no solo fuego, sino también gritos y sangre. Esa noche murieron 3,600 aliados. Cuando llegó el amanecer se reveló el horror de la matanza. Los cuerpos yacían apilados y la sangre fluía como río entre zanjas y trincheras. ¿Por qué solo 3,600? Eran todos un chingo su madre. Ellos fueron los que murieron. ¿Y los demás? Entraron. ¿Cómo que entraron? Entraron a la ciudad amurallada. Ajá. Wellesley lloró amargamente al ver esta escena, provocada en parte por su orgullo. Es lo que decíamos, pudo haber tomado la ciudad antes y es que todo le salió mal. Wellesley... Es que podría literal llegar a pararse ahí así como con todas sus tropas y decir, ¡réndanse! Ya,
O sea, nada más este susto y ya. Pero los franceses no se rindieron. Bueno, según las crónicas, no se rindieron. Era así como que, pues, Wellesley era, pues, ni modo que no se rindan. Y los franceses, pues, ni modo que nos avasalle. Y valió, güey. Y, pues, sí, por lo menos sí se defendieron. O sea, por lo menos esos 3,600 que murieron en las trincheras podrían caer en la conciencia de Wellesley. La neta, qué pinche valor de esos 3,600. Dijeron, vamos a defender nuestro hogar, aunque nos maten. No, los 3,600 eran los que iban a tomar la ciudad. Espérate, ¿qué? Sí. ¿Cómo demonios? Espera, yo estaba pensando que 3,600 franceses se hubieran muerto. No. Por eso dije, ¿por qué no 5,000? ¿Neta? Ajá, supongo que hubo bajas francesas, pero no tanto, porque no podían escalar la muralla. O sea, es lo que te digo, debieron de haberse rendido en cuanto cayó la muralla, porque entonces ya solamente era cuestión de tiempo para que los ingleses entraran, pero no se rindieron, y los ingleses ahí fueron a atacar, y alcanzaron a matar a 3,600. Pero la tragedia todavía no acababa. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que en el episodio de la pechuga Cordon Bleu te dije de un ejército que se había vuelto loco? Uh-huh. Y que todo el desmadre que hicieron la gente de París matando protestantes y no tenían preparación militar. Uh-huh. Este es el ejército que se volvió loco. ¿Qué? ¿Por qué? Si bien el asalto exitoso fue una de las mayores hazañas del ejército británico, las horas posteriores revelaron su cara más oscura. Después de que los británicos lograron pasar las murallas y tomaron la plaza central, se produjo un saqueo sin precedentes durante por lo menos 36 horas. Lo ocurrido en la ciudad fue de la más deplorable y terrorífica naturaleza. Se vieron asesinatos, robos y toda especie de libertinaje y obscenidad. La plaza se iluminó con las llamas de incendios provocados y pronto se percibió un olor a carne quemada. Mientras que provocaban escalofríos los gritos de los heridos mezclados con llantos y súplicas de clemencia. Numerosas casas fueron asaltadas, saqueadas y destruidas. Civiles de todas las edades y orígenes fueron abusados y varios oficiales ingleses fueron fusilados por los hombres a los que trataban de detener. Incluso Wellesley, al tratar de detener los disturbios, fue impedido y amenazado por sus propios soldados, obligado a apartarse a punta de bayoneta. O sea, ¿quién hizo todo el desmadre? ¿Los soldados? ¿Franceses? Los soldados británicos, entre británicos y portugueses. ¿Por qué? O sea, neta que se volvieron locos de poder. O sea, dijeron, somos más. Puede ser, pero bueno, mira. El soldado William Brough describió: los habitantes fueron tratados de forma vergonzosa y bárbara por nuestros hombres. No hubo, creo yo, ni una casa en toda la ciudad que no fuera saqueada completamente. Se cometieron asesinatos, violaciones y robos con la mayor impunidad. Por las calles se exhibían todos los crímenes que podía cometer el hombre, para desprecio y desgracia de la naturaleza humana. Cada insulto o cada infamia que la intervención humana pudiera poner en práctica fue cometida. Ni la edad ni la juventud fue respetada. No, man. Y quizás ni una sola casa ni una mujer en esta vasta ciudad escapó ilesa. ¿Ni un niño? No, los soldados se volvieron temerarios y vivieron hasta tal exceso que la vida de ninguna persona estaba segura. Los autores del pillaje se disfrazaban de sacerdotes, frailes, monjas y nobles y robaban todo lo que podían, lo que en ocasiones les costaba la vida al disputar sus botines con otros soldados tan borrachos y enfurecidos como ellos. Armaron la campal. O sea, llegó un momento en el que ya eran ellos mismos contra ellos también. Sí. Como de, no, este tesoro es mío, no, ni madre, es mío. Uh-huh. No, yo no violé a la señora, ni maté a los niños, y todo eso frente al padre, y luego desoí al padre, para que me robes mi tesoro. Sí, algo así. Y tú, estás pendejo, dámelo, te desoyo yo a ti. Sí, no le exageras. El capitán Robert Blackney los describió de la siguiente manera: los soldados enfurecidos se parecían a una jauría de sabuesos satánicos vomitados de las regiones infernales para la extirpación de la humanidad. No quedaba rastro de lo que eran apenas 12 horas antes: un ejército bien organizado, valiente, disciplinado y obediente.
Para poder contener a los soldados, Wellesley mandó azotar a algunos de ellos e instaló una horca en el centro de la plaza. ¿Qué? Solo para amedrentarlos, porque nunca fue utilizada. Finalmente tuvieron que solicitar refuerzos para calmar a sus propios hombres. Pero, a ver, ¿cuántos eran los furiosos? No, los 25,000. Pues no, para este entonces ya eran como 21,400. ¿Furiosos? No todos, pero... No. Pues, ¿cómo contarlo? Han de haber sido la mayoría. ¿Cómo se llama la ciudad? Badajoz. ¿Y el vato cómo se llama? Wellesley en Badajoz. Más rápidos y más furiosos. Furiosos, que no. Sí, no manches, sí se pusieron bien locos. Algo muy desconcertante es que todos estos viles actos no fueron destinados a los franceses. Incluso hay versiones de que los soldados derrotados fueron tomados como prisioneros y encarcelados, respetando su dignidad. ¿What? Los ataques llenos de furia fueron perpetrados contra los habitantes de Badajoz, quienes, pese a la precaria forma en que vivían, aguardaban con impaciencia a sus libertadores y les habían preparado regalos y refrescos, no para evitar su furia, sino para agasajarlos y complacerlos con los deseos más vivos, con fundadas esperanzas y con las demostraciones más propias de gratitud y lealtad de quienes ansiaban estrechar entre sus brazos a tan generosos conquistadores y probar su invariable fidelidad hacia la Gran Bretaña y el odio irreconciliable que profesaban al Imperio francés. O sea, los habitantes de Badajoz. Y los otros culeros. Sí. O sea, no fueron a atacar a los franceses. No. O sea, esa era la idea. La idea era derrotar a los franceses. Ajá. Los derrotaron. Ajá. Y después se ensañaron con los habitantes. No mames, o sea, te hizo ponche, güey, o sea, Sí. te hicieron refresco, Pusieron tus carnitas ahí, tu oporto, tu filete Wellington ahí. O sea, tu vino hecho de la manera tradicional. No, qué poca manera. Sí. No se puede explicar de manera sencilla esta exacerbada reacción. Fue la combinación de muchas circunstancias. Los soldados estaban muy desgastados, hambrientos, enfurecidos después de ver cómo sus compañeros morían en el frente de batalla. En el asalto de esa noche, seguramente muchos quedaron en estado de shock después de presenciar los horrores que acontecieron en las fosas. No es para menos después de ver a sus compañeros caer uno a uno ante el fuego francés. Y después de tomar la plaza central, quizás sintieron que dejarse llevar por sus instintos más bajos era un justo premio después del infierno que acababan de sobrevivir. A las autoridades españolas no les quedó más que dejar reposar el asunto hasta que las murallas de la ciudad reabsorbieron la sangre de sus propios habitantes, como el filete Wellington. Las cortes de Cádiz tuvieron que agradecer el servicio del ejército inglés. ¿Qué? No mames. Incluso las autoridades de Badajoz, al ser restauradas, manifestaron comprender la barbarie, argumentando que los soldados estaban en un estado de euforia por la victoria, aunque no dejaban de mencionar el alto precio que tuvieron que pagar en vidas, propiedades y tierras. Pues sí, ya entiendo, con razón, por eso hubo 3,600 muertos. ¿Y por qué no fueron? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué no fueron más? No franceses, ¿por qué no fueron más portugueses y británicos? O sea, sí. Ay, no manches. Y sobre todo mencionaban que la ciudad fue mucho mejor tratada por los franceses, quienes en teoría los estaban sometiendo, que por el ejército que se supone que venía a liberarlos. No, pinches mami. Neta que no se pasaron de lanza. Sí. Wellesley fue el verdugo de los Bonaparte. No solo fue protagonista en la batalla de Waterloo, también derrotó a José Bonaparte en 1809 en Talavera, cuando el francés era rey de España. Napoleón conquistó España y puso a su hermanito de rey. Y Wellesley fue a madreárselo. Después de esta soberbia victoria, Arthur Wellesley obtuvo el título de conde de Wellington. Todo este tiempo Wellesley en realidad era Wellington. ¿Por qué? Bueno, sí, o sea, Arthur Wellesley en 1809 fue nombrado conde de Wellington.
Wellington era una ciudad. No necesariamente, son como que regiones, no sé. Una región. Luego se inventan, Okay. creo que luego se inventaban nada más así. Tú eres el conde de San Berna. Pues ya. O se inventaban los nombres, no sé si realmente. Soy la duquesa de Tacubaya. Sí. Y a lo mejor Tacubaya todavía no existía, pero agarraban un terreno y decían, ese es tu Tacubaya, tú ya eres el conde de Tacubaya. ¿Ya? Ya eres el conde Fabregat. El chiste era, sí, había una ciudad que se llamaba Fabregat y ya era el conde de Fabregat. Muchas veces nada más era para que tuvieran un título nobiliario. Se dice que después de la derrota de Napoleón, Arthur se convirtió en una celebridad y en las... ¿Otra vez la reina Charlotte o qué? Sí, Bridgerton, aunque sucede en una tierra distinta donde los negros no eran esclavos, se parece mucho a la Inglaterra de aquellos años. Sí, porque hay que tener inclusión, pero bueno, es como el universo de Marvel. Todos los programas inclusivos de Netflix suceden en otra tierra, en un universo paralelo. No hay que irnos tan lejos. ¿Sabes lo mal que son eso? ¿Por qué? Pues sí, tienes razón. Todas las películas donde hay inclusión son de fantasía, ciencia ficción o son de otro universo. Sí, bueno, no me refiero a que tengan que ser así, pero pues digo, si a ustedes les molesta que la reina Charlotte sea negra, imagínense que están en un universo paralelo. En esta tierra, en este universo, una reina de Inglaterra en los 1700 jamás hubiera sido negra, pero en otro universo sí. Hay que pensarlo así. En un lugar donde la sirenita era negra. Ajá, sí, había sirenas en ese universo. Arthur, después de derrotar a Napoleón, se convirtió en una celebridad. Y en las recepciones, y en las recepciones que ofrecía en su casa en Londres, era muy común degustar el filete envuelto en hojaldre. Por lo que la gente lo empezó a llamar el filete de Wellington. Hasta el día de hoy. ¿Te imaginas? ¿Qué? Voy a hacer una pequeña reunión aquí en el castillo. Hagan el filete que me gusta. Y hacen un chingo de filetes. No manches. Y sí. El filete de Wellington. Creo, al parecer, mira, encontré información de que al conde no le gustaba tanto el filete. Entonces, pero pues como era un platillo así como de alcurnia, pues lo mandaba a preparar. Y pues te digo, pues, siempre había filetes en sus recepciones y no, cuando se lo empezaron a llamar así. Sentaban en el plato en la mesa, no decía alguien, qué elegancia, la elegancia. No manches, lo decapitan al güey. Lárgate de mi cocina. Llegaba el chef, Gordon Ramsay, no sé, el tatarabuelo de Portugal. Hasta el día de hoy, los franceses no reconocen ese nombre, filete Wellington. En sus menús todavía aparece como filete en costra. Pues no. ¿Cómo crees? Como lo dije en un principio, Wellington finalmente ganó las batallas en ambos frentes. Detuvo el avance de Napoleón y consiguió apropiarse de la denominación del filete Wellington en todo el mundo. Mientras que los ingleses cantaban en sus cocinas y en sus comedores: It's coming home, it's coming home, it's coming, beef is coming home. Sonó como una película ochentera. Esa es la canción que cantan cuando hablan del fútbol. Y pasamos a la sobremesa. Con razón escuché. Con razón estabas practicando tu cántico ayer. Me salen mejor los argentinos. Pero ahora sí, pasamos a la sobremesa. ¿Cómo viste la historia de Wellesley, alias Wellington? Chida facherita, pero falta más sangre. ¿Por qué no narraste cómo le cortaban la cabeza? Le reventaban un brazo, o sea... ¡Quiero sangre!
Menos en mi filete. Pues, cualquier historia grotesca que aparezca sobre sus mentes, pónganla, como decía Dee Snider, entre la narración que yo hice, pongan cualquier escena grotesca que se imaginen y de seguro pasó en Badajoz. Sí te creo. ¿Vieron las películas de El Juego del Miedo? ¿O vieron las de Hostal? ¿O si vieron Camino hacia el terror? Camino hacia el terror. De seguro todo eso pasó. Camino hacia el... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Camino hacia Badajoz. Camino hacia Badajoz. Camino hacia Badajoz. Sí. Hostal. Sí. Sí, imagínense. Yo no pero lo describo porque pues igual y... Qué mala onda. Me lo Imagínate censuran. que los badajozenses o como se diga. Híjole, no sé. Badajuenses, no sé. No, qué poca. Y... Esperando al ejército que los iba a liberar. Y que llegan y que dicen, te vienes a liberar de esta desgracia llamada vida. ¡Cuello! te viene a traer un surtido rico. De dulces chingados. No, sí, qué estuvo poca bien gacho. manera. Pobrecitos badajozenses. Y si buscas si buscas en internet asedio de Badajoz, vas a encontrar varios. ¿Hay fotos? Bueno, no. Representaciones de algún cuadro o algo así. Sí, igual y se los ponemos. Si no están muy fuertes, se los ponemos en Pero pies. ¿por qué no? Tú ponlo. No, es que Instagram no me deja. A lo mejor en Twitter sí. ¿Quién usa Twitter ahorita? Ya no hay. Pues Twitter ya murió como los badajoenses. No, sí, es que como es una ciudad amurallada y está justo en la frontera, sí, la han atacado un chingo de... Bueno, ahorita ya no, supongo. No Pero sé. es que, a ver, la idea era clara, atacar a los franceses. ¿En qué momento alguien dijo, chinga su madre, ganemos parejo? Es que... Pero ni no parejo, sé. porque estás diciendo que a los franceses los dejaron como presos, ¿sí, no? Sí. Y abusaron de los otros. Es que empiezan a torcerse bien gacho la lógica, la moral, no sé, porque pues a lo mejor ellos en su mente estaban pensando que al ejército lo tienes que respetar porque ya lo venciste, ¿no? Porque son tus iguales. O sea, a los franceses los respetas porque ya los venciste, pero a la gente del pueblo, eso es que chinguen su madre. O sea, sí es muy retorcida la lógica, las razones que los llevaron a comportarse así. No tenía ninguna razón de ser. Pero pues, así pasó. Es mi razón de ser. Chale. Sí, bueno. Qué mala onda. Y pues bueno, no se olviden de suscribirse si les gustó el episodio, darle me gusta, activar la campanita, escribirnos un comentario, muy importante que escriban un comentario. Si alguna vez se van a animar a preparar un Wellington, buena suerte. Si en diciembre hacemos filete Wellington, vamos a subir la foto, por supuesto que sí. Sí, voy a ver si me lo aviento. Pero no olviden de compartirlo. Nunca les agradecemos por escucharnos. Nunca se los agradecemos. Okay. Eso sonó como nunca les agradecemos por escucharnos, ni lo haremos. Adiós. Pueden seguirnos en Instagram, ahí les vamos a poner tentempiés. Pueden seguirnos en TikTok, donde les vamos a poner los bocadillos. Y en todas esas como receta mesa. ¿Que todas esas qué? En todas esas redes. O sea, 2. Y bueno, eso fue todo. Felices guisos. Yeah.